Directamente de ti, Señor. Este es un consejo directamente de ti. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Bendecimos esta nación. Bendecimos cada hogar, Señor, que está representado, Señor. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, el título del mensaje es Familias que heredan obediencia, reciben bendición. Y cuando leía y cuando estudiaba me acordaba mucho de una enseñanza que llevó mi pastora Miriam cuando hablaba de Obed Edom. Y son esos nombres que uno a veces lee en la palabra pero no recuerda o no lo tiene tan presente porque son personas no tan conocidas. Y yo creo que eso le va a pasar esta noche a más de uno, porque a mí también me pasó. Y quiero, por favor, que me acompañen a Jeremías 35. Vamos a leer varios versículos. Vamos a llevar la enseñanza en Jeremías 35, pero no lo podemos leer todo el capítulo. Entonces vamos a leer el 1, el 2, el 5, el 6, el 18 y el 19. Entonces nos dice en la Nueva Versión Internacional, igual lo van a estar leyendo también en pantalla. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías y rey de Judá. Ve a la casa de los recabitas, esa es el pueblo, recabitas, invítalos para que vengan a una de las salas del templo del Señor y ofrécele vino. Ese es un mandato directamente del Señor, de mi Dios, a el profeta, para que fuera a invitar a los recabitas. Serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y le dije, beban. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recat, y antepasados nuestros nos ordenó lo siguiente, nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Jeremías dijo a los recabitas, estoy leyendo el 18, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, sus antepasados, y han cumplido con todos sus mandatos, y han hecho todo lo que les he ordenado, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, nunca faltará a Jonadab, hijo de Recat, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Gloria a Dios porque es su palabra y su palabra siempre nos enseña. El capítulo 35 de Jeremías nos presenta una escena que a primera vista parece normal. El profeta Jeremías va a un pueblo y le dice, vengan al templo del Señor, los lleva a una sala, le coloca unas jarras de vino y le dicen, beban. Pero ellos dicen no. Ellos dicen no. Y cuando lo vemos así a simple vista, pues es algo normal, ¿no? Pero detrás de esta enseñanza hay algo muy profundo, mis amados, y es sobre la obediencia y el legado familiar. Mientras el pueblo de Israel se había apartado de Dios, los recabitas permanecían fieles a las instrucciones de un hombre, de un antepasado, de un hombre. O sea, aquí el Señor lo que le muestra a toda Judá es el contraste que hay entre un pueblo obedeciendo a un hombre y el pueblo de Dios desobedeciendo al Dios de Israel. Es increíble, pero cierto. Es increíble y a mí me confrontaba mucho esto porque yo decía, ¿cómo muchas veces podemos obedecer a un jefe, a un esposo y no obedecemos a Dios? Si te ponen a marcar tarjeta, llegas 5 minutos antes. Y es un hombre el que te está dando la instrucción. Y eso es lo que el Señor confronta. Su obediencia trascendió generaciones y su fidelidad llamó la atención de Dios. Yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque cada vez que yo leo tu palabra, primero me impacta, pero también me llena de gozo como algo natural puede sorprender a Dios, como la fe del centurión romano en su momento. Pero ¿cómo
este pueblo pudo sorprender a Dios. A través de ello, el Señor nos enseña que la familia que heredan obediencia, heredan bendición. En una época donde muchos corazones se desvían, Dios sigue buscando hogares que lo alaben, que lo coloquen en primer lugar. Hogares que sean obedientes como lo fueron los recabitas. Vivan con principios firmes, transmitan fe a sus hijos y caminen en obediencia en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que debemos enseñarle a nuestros hijos. Hoy Dios nos quiere enseñar y nos quiere enseñar porque también me enseña a mí. Porque como lo enseñaba Dios a través de Fernando, cada vez que uno se para acá, primero uno es confrontado. Y hoy Dios quiere enseñarnos a nosotros que la obediencia no se impone, se transmite, no se hereda con palabras, sino con ejemplo. Mis amados, la obediencia transmitida de generación en generación abre las puertas a la bendición y permanencia de las familias en Dios. Solo cuando un padre toma este trabajo tan en serio, sus hijos van a caminar en la verdad. Y Dios nos confrontaba y me confrontaba a mí porque con la conclusión del mensaje es con Noé y yo decía, pero Noé, los hijos en algún momento, ellos entraron, pero en algún momento se desviaron. Pero la palabra de Dios es infalible, nosotros no, pero la palabra de Dios. Y por eso en Proverbio lo dice, enseña al niño en tus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartaría de él. ¿Por qué? Porque uno se puede desviar, un hijo se puede desviar. Pero siempre va a llegar ese consejo de su papá y de su mamá, aun cuando eran jóvenes o aun cuando eran niños. Y esto nos lleva, mis amados, al primer punto. Y el primer punto es, la obediencia comienza con las instrucciones de los padres. Por eso es que es tan importante que un padre instruya. El capítulo 6 nos dice, ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recat, y antepasado nuestro nos ordenó lo siguiente, nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Aquí vemos algo importante y aquí está la clave, mis amados. Todo comenzó con una instrucción de un padre. Jonadab no solo habló, sino que dejó a sus hijos una dirección clara para sus vidas. Una dirección clara. En contraste con muchos padres de hoy en día, han dejado de ser instructores de sus hijos y han delegado esa función tan importante a escuelas, a la televisión, al internet o aún, y vienen a reclamar muchas veces a la escuela dominical de los niños. Yo me acuerdo el testimonio de nuestro pastor David que contaba que cuando ellos eran los pastores de jóvenes en la ciudad de Barranquilla, vino un papá y una mamá bravísimos a insultarlo y a decirle, usted que es el pastor de los jóvenes, yo quiero que usted me diga en dónde están mis hijas. Era carnaval y ya ellas sí estaban, él sí sabía en dónde estaban. El pastor David no sabía, pero él sí sabía. Mis hijas están allá en el festival de orquesta, por allá en alguno de esas, de la fiesta del carnaval. Como si esto fuera responsabilidad de un pastor, es responsabilidad de ellos como padres. Nosotros no podemos culpar a nadie, sino nosotros mismos, cuando no hemos hecho la tarea que debe hacerse. La Biblia enseña que el hogar es la primera escuela de fe, y eso nos lo dice Deuteronomio 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. O sea, que tú y yo primero nos grabábamos en nuestro corazón para después enseñarlas a nuestros hijos. Porque tú no puedes enseñar lo que tú no sabes. Tú no puedes enseñar lo que tú no sabes. Primero la grabamos nosotros y después se las inculcamos a ellos. Porque el capítulo 7 nos dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estén en tu casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora tú me podrás decir, ay sí, Paz, pero eso está en el Antiguo Testamento.
Y eso tal vez podía ser ley. Pues no, porque el principio no ha cambiado. Porque el apóstol Pablo lo reconoció y se lo dijo a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice, o sea, él se lo dijo de una forma tan clara, pero esto solamente nos enseña, mis amados, que una fe que fue transmitida de generación en generación va a perdurar. Según de Timoteo 1:5 nos dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que sé que esta fe sigue firme en ti. O sea, primero fue una madre. ¿Sabes lo importante que es? Después esa madre también fue madre. Y después Timoteo tuvo esa revelación porque vio a su abuela y a su mamá. El papá de Timoteo no era judío. O sea, que no le podemos echar la culpa. Ay, no, es que el papá. Ay, no, es que el papá. Ay, no, es que la mamá. No, porque si tú eres la persona que Dios ha escogido en ese momento para que enseñes, o sea, no seas fácil, o sea, no le vengas a echar las culpas a otro, porque el Señor te lo está diciendo a ti. Esta noche el Señor te lo está diciendo a ti. A veces queremos pasar la pelota y no, porque si el Señor te lo dice a ti es para que tú lo hagas. Es para que tú lo hagas. Mis amados, la obediencia que nace del ejemplo en casa crea generaciones firmes en la fe. Esa enseñanza constante produjo raíces firmes en Timoteo. Por eso el apóstol Pablo también nos dice en 2 Timoteo 3:14 y 15, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido. El Señor te dice esta noche, tú permaneces firme en lo que has aprendido. Hazlo personal, para ti. Y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo has aprendido. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que puedes darle la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde niño. A mí me encanta Mariana, porque desde que estaba en la barriga hasta el último día, yo creo que a Caro ya todo el mundo le decía, Caro, por favor, no toque más. O sea, mejor dicho, Caro, por favor, no toque más. Y ahí estaba ella sirviendo. O sea, ¿quién le va a echar cuento a Mariana? ¿Ah? ¿O quién le va a echar cuento a los hijos de Girly? Yo cada vez que lo veo en las campañas y en todas las campañas que hacen en Rema y lo vemos allá, decimos, caramba, estos pelados tienen sobredosis de palabra. ¿Por qué? Porque así en algún momento llegue el diablo a querer permearlos, ellos van a poder decidir, así se equivoquen en algún momento. Porque tienen reserva de palabra, tienen reserva de palabra. Pablo es muy enfático y le dice, permanece en lo que has aprendido y en lo cual estás convencido. Nosotros tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos ha enseñado. Porque es que tú, si no estás convencido, tú no vas a poder evangelizar, no vas a poder predicar. Tú tienes que estar convencido. Pues sabes de quién lo aprendiste, de quién estamos nosotros aprendiendo, de nuestro Señor Jesús, del Espíritu Santo. Esto nos muestra que la obediencia y la fe se heredan cuando hay padres que instruyen con ejemplo y constancia. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás, pero si no desmaya. La primera responsabilidad de un padre no es dar dinero, mis amados, sino formar carácter. No es dar lujo, sino transmitir principios eternos que permanezcan por generaciones. Por generaciones. Mi suegra siempre me dice, es que yo se lo dije a mi hijo desde que estaba bien jovencito. Le dije, yo no quiero hijos ajenos por la calle, yo no quiero tener nietos regados por ahí. Y una vez, éramos novios, me fue a visitar, le fue y le pidió permiso a mi mamá para salir. Yo soy de la época del novio oficial, el novio que iban y hablaban con los papás y se sentaban en la puerta. Esa época fue muy bonita, a mí me encantaba. Y él sacó permiso, pero
costumbre, porque no habían teléfonos, por nada de eso, que uno llegaba porque mi mamá le dijo, 10:30 tiene que estar aquí. Ahí estábamos. Y nos quedamos hablando en la puerta. Y no, mi mamá se levantó y dice, José, la carretera está oscura y es peligrosa. José, en pocas palabras, vete. Pero más sin embargo, ella entró y seguimos hablando. Cuando ella sale, él acababa de comprarse una bicicleta todoterreno. O sea, en esa época no había moto ni carro, a uno no lo iban a recoger en Uber, era bicicleta. A mí me cargaban en la barra era donde me llevaban a mí. Y mi mamá salió y ya era tarde, ya eran como las 12 de la noche. Y le dijo, José, la verdad a mí me da miedo que se vaya porque esa bicicleta está nueva, no se sabe. Si quiere, quédese aquí. Pues obviamente ella me puso a dormir en su habitación y a él le dio mi habitación. O sea, no me iba a dejar en la habitación con él. El día siguiente salió a trabajar. Cuando llegó a su casa, pues le dieron una leñera. No solamente le dieron la leñera a él, sino que después mi suegra me cogió y me trajo y me sentó. Y yo le dije, señora Melma, no hicimos nada. Yo le decía, no me importa. No había cómo avisarle. Pero ella me cogió así, vea, como debe ser. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros nos hubiéramos adelantado a los procesos, tal vez no estuviéramos hoy aquí. Pero eso es cuando hay una madre y un padre que instruye, que da las lecciones. O sea, ¿qué es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Vanidad? ¿Qué es más importante, la pinta o la ropa que los valores? ¿Qué le estamos enseñando? Y para aplicar este punto les quiero hablar de Abraham y su hijo Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ya Isaac era un jovencito. Es más, me puse a investigar cuántos años más o menos podía tener Isaac. Y hay muchos que dicen por la edad que tenía Sara cuando quedó embarazada y la edad que murió, porque cuando fue a sacrificarlo Sara todavía no había muerto. Entonces hay unos que dicen que tenía entre 20 y 27 años, entre 18, pero era ya adulto. Incluso la palabra de Dios dice que Abraham lo puso a cargar la leña y tú a un niño no lo pones a cargar leña. O sea que ya era adulto, ya era un joven grande. Y Isaac se hubiera podido rebelar, ¿no? Hubiera podido discutir, hubiera podido huir. Y él le preguntó, papá, aquí va la leña, va el fuego, ¿dónde está el sacrificio? ¿En dónde está? ¿Y por qué él no se rehusó? Es más, lo leí tan detenidamente que la palabra explica que Abraham logró atarlo. O sea, lo ató. Y si este era un muchacho si muchas veces, en mi caso no fue porque yo no podía correr cuando me iban a pegar, corría y me daban doble, pero si a veces uno le van a pegar a un muchacho y sale corriendo, ahora ¿qué tal si este joven de 20 años, pongámosle, sabe que lo van a sacrificar o qué? Porque él había visto a su papá. Él había visto a su papá. Y me parece increíble, porque Isaac tal vez había visto a su papá hacer altares. Había visto a su papá obedecerle a Dios. Incluso yo creo que Sara y Abraham le habían contado a él cómo había sido su nacimiento y todo el milagro que hubo. Pero cuando estaba preparando esto me llenaba de gozo y yo decía, la obediencia de este joven, fue algo increíble. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia de Abraham en todos esos años a Dios fue la misma obediencia de Isaac a su padre. Y cuando llegó el momento de la prueba, el hijo repitió la misma fe del padre. El silencio obediente de Isaac sobre el altar fue el reflejo del ejemplo obediente de Abraham ante Dios. Esa escena nos recuerda, mis amados, que los hijos aprenden más lo que ven en la casa que muchas veces lo que le enseñan en la iglesia. Cada acto de obediencia de un padre siembra una semilla que florecerá en el corazón de sus hijos cuando llegue su propio tiempo de prueba. Si tu hijo te ha visto a ti, cómo actúas tú en un momento, él va a actuar como tú actúas. No es fácil a veces, porque yo se los digo, soy mamá, no es fácil a veces.
pero uno sí se tiene que cuidar muy bien. Y como lo he repetido en muchas ocasiones, no te preocupes porque tus hijos tal vez no te están escuchando, preocúpate porque te están viendo todo el tiempo. Todo el tiempo ellos te están viendo. Hasta cómo lo corriges. Y esto nos lleva a lo segundo, mis amados, la obediencia que mantiene viva la promesa. Los recabitas declararon con convicción en el versículo 8, nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadán, hijo de Recat. Nunca beberemos vino, tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. O sea, que lo que Dios te dice a ti y te ordena a ti no es solamente para ti, es para que tú se lo enseñes a tus hijos. Porque si este pueblo que no conocía a Dios, como tú y yo lo conocemos, le pudieron enseñar a sus hijos, cuánto más nosotros somos tan egoístas y no le enseñamos a nuestros hijos. Mis amados, no eran un simple recuerdo familiar, eran raíces vivas de obediencia. Lo que Jonadab sembró en sus hijos no se quedó en el pasado, no se apagó con el tiempo, se transformó en un legado, se convirtió en una llama que siguió ardiendo generación tras generación. Yo siempre le he pedido a Dios, yo no le quiero dejar, si le puedo dejar herencia a mis hijas, perfecto, pero me interesaría, y es lo que pedimos, tanto el Pa José como yo, es poder dejar legados, porque la herencia se acaba, pero el legado no. El legado no. Esa fidelidad demuestra que la verdadera enseñanza no solo se transmite con palabras, sino con ejemplo y carácter. El apóstol Juan, muchos siglos después, expresó el mismo sentir, el corazón de Dios cuando escribió, 3 de Juan 1:4. No hay nada que me cause más alegría, como cuando uno dice y uno se siente orgulloso y el pecho inflado de sentirse con una alegría cuando un hijo de uno hace lo que uno le ha enseñado. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. El apóstol Juan no se alegraba de tener discípulos que lo admiraban. ¿Sabes por qué? Porque un verdadero hijo de Dios no quiere admiración. Un verdadero hijo de Dios lo que desea es que lo que Él enseña a través del Espíritu Santo sea tan poderoso que esa persona le pueda llegar con tal revelación que pueda hacer las cosas mejores que lo que le hace uno. Ahí es cuando uno reconoce y dice, estoy haciendo las cosas bien. No para jactarse, sino para darle la gloria a Dios. Porque lo que uno siempre espera es que, y yo le oraba a Dios, porque sí, debemos dejar consolidación, todavía lo estamos liderando, todavía estamos ahí con ellos, porque sabíamos todos los cambios que veníamos y no queríamos decirle a una persona por un mes, no, y estar ahí instruyendo. Y yo le doy gracias a Dios porque ver cómo esas personas que nosotros porque Dios nos ha dicho, pero le hemos dado asignaciones, pueden hacer las cosas mejores de las que le hacía yo, que muchas veces era la que me estaba encargando de muchas cosas. Verle la tenacidad, eso le llega a uno de gozo. Y uno dice, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Eso es lo que dice el apóstol Juan. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Juan no quería que lo admiraran, sino tener hijos que reflejaran la verdad que él les había enseñado. Jesús mismo confirmó este principio cuando dijo en Lucas 28, Jesús contestó, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O sea, mis amados, que la verdadera bendición no está en conocer la verdad, sino en vivirla. Los recabitas no solo escucharon las instrucciones de Jonadab, sino que hicieron de la obediencia su estilo de vida. Y eso es lo que el Señor quiere decirte en esta mañana. Que nuestra obediencia a Él sea nuestro estilo de vida. De igual manera, Jesús enseñó que la obediencia es la marca que distingue a los verdaderos hijos de Dios. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios si no eres obediente a su palabra. No lo puedes decir. ¿Por qué? Porque Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
La obediencia entonces es la manifestación visible del amor y la fidelidad de Dios en sus hijos o de sus hijos en Dios. La obediencia entonces es la manifestación visible del amor y la fidelidad de los hijos. El apóstol Pablo también lo afirmó al instruir a los hijos. Efesios 6, 1, 3. Hijos, esto va para los hijos. Emanuel, Valentina, Matías, Nicole y cada uno de ellos que están acá. Y dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. No es una opción, no es porque tu padre haya sido bueno o no lo haya sido. No hay condición. Hónralo. No es que no se lo merece, es que Dios no te está diciendo si se lo merece o no se lo merece. Hónralo, porque es el único mandamiento con promesa. Y el 3 nos dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Pablo deja muy claro, mis amados, que la obediencia filial no solo honra a los padres, sino que activa promesas divinas. ¿Cómo nos enseña su palabra? Así como la obediencia de los recabitas le aseguró la permanencia delante de Dios, Jeremías 35, 19 nos dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, nunca faltará a Jonadab, hijo de Recat, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Qué honra, ¿no? Poderle servir al Señor y que sea una promesa para tu familia y para la mía. La obediencia de los hijos hoy garantiza la bendición y la continuidad del propósito de Dios en su vida. Porque a veces no somos capaces de reconocer que lo que nuestros padres nos están diciendo es porque nos aman, como lo que cuando Dios nos corrige es porque nos ama. En una generación donde muchos escuchan pero pocos obedecen, los recabitas se levanta como un ejemplo de constancia y honra. Su fidelidad fue la confirmación visible de una enseñanza efectiva. Ahora, tú sí estás orando al Señor porque cada palabra que tú le digas a tu hijo sea una enseñanza efectiva. ¿O solamente estás dando lora, como dicen por ahí? Cantaleta. Porque es que hasta para corregir a nuestros hijos debemos clamar a Dios. Porque la palabra también dice, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando cuando nos levantamos tarde y salimos como locos para el trabajo porque es que el despertador sonó, pero no nos levantamos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos cuando sabemos que el jefe no está, pero llegamos temprano porque, ay, no, es como no está, entonces cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta? ¿Qué le estamos enseñando? O cuando no queremos ir a una reunión familiar y le decimos, ay, no, dile al profesor que yo estoy trabajando cuando estoy en la casa. Porque es muy importante, mis amados, qué legado les vas a dejar tú a tus hijos. ¿Qué legado les vamos a dejar a nuestros hijos? Mis amados, cuando los hijos permanecen firmes en los principios de Dios, están testificando que lo aprendido en casa no fue en vano. Y esto a mí me dio duro. Porque yo digo, uno espera que sus hijos, cuando sean adultos, cuando crezcan, uno pueda ver en ellos los frutos de lo que uno le enseñó. De lo que uno le enseñó. Cuando los hijos permanecen firmes en los principios de Dios, están testificando que lo aprendido en casa no fue en vano. Cada hijo que elige obedecer y cada joven que decide permanecer en la verdad, honra a sus padres, confirma su enseñanza y exalta el nombre de Dios.
Y no crean que esto es solo para los jovencitos, para nosotros también. Porque nosotros con nuestro comportamiento también honramos a nuestros padres. Yo honro a mi madre, así mi madre no esté en esta tierra. Cada enseñanza que me dejó. Entonces, no crean que solamente es para Emanuel. No, para nosotros también. Tenemos a nuestros padres, los que tienen a sus padres vivos pueden tener 70, 80 años, pero si te llama la atención, respétalo. Respétalo. No, es que ya yo soy adulto, no, señor. A mí me encanta mi suegra, porque mi suegra no pide permiso para regañar ni para llamar la atención. Y así debemos ser nosotros. Hoy Dios nos recuerda a los padres y madres que no debemos cansarnos de enseñar, aunque parezca que nuestras palabras no producen fruto, porque toda semilla instruida con fe un día florecerá en obediencia. En obediencia, mis amados. A ustedes, hijos, no desprecien el consejo que viene de un corazón rendido a Dios. La obediencia que hoy practican es la misma que mantendrán viva la fe en sus casas mañana. Cuando una generación decide obedecer, asegura que la permanencia y la bendición de Dios permanecerá en su linaje. Deuteronomio 7:9 nos dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es fiel, Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes los aman y obedecen su mandato. Dios no miente, mis amados. Obedecer no es perder libertad. Es ganar bendición y estabilidad en un mundo lleno de confusión. No es que no tengo libertad, no. Mi mamá decía, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Para aplicar este segundo punto, cuento una historia que una madre creyente acostumbraba a leer la Biblia todas las noches a sus hijos antes de dormir. Cada vez que terminaba, le decía, no olviden, hijo, la luz de esta palabra es la luz que le va a guiar cuando ya yo no esté. ¿Quiénes han dicho eso? ¿Cierto que muchas madres lo hemos dicho? Yo le digo a mis hijos, aprendan para cuando yo no esté, cuando yo me muera. Y dice Marijito, ay mami, no. Es más, no le gusta que a mí me salgan canas porque dice, ay no, la cana es que ya uno se está envejeciendo. Mira, con el paso de los años, la vida los llevó por caminos distintos. Algunos se fueron a estudiar, otros a trabajar lejos. La madre partió a la presencia del Señor. Ya no había quien le leyera. Pero nunca se olvidó el recuerdo de esa madre que estudiaba todas las noches la palabra con ellos. Nunca se les olvidó que esa lámpara de la palabra era la que iluminaba su hogar. Un día, uno de los hijos ya adultos enfrentó una crisis. Crisis en el matrimonio, en el trabajo, en su fe. Y ahí no sabía qué hacer. Pero en medio del dolor recordó la voz de su madre y buscó la Biblia que tenía guardada. La abrió y leyó. No se contente solo con lo que escucha la palabra, llévenla a práctica. Santiago 1:22. Llorando comprendió que la verdadera fe no es solo oír, sino obedecer. Decidió volver sus ojos a Dios. Por eso les decía, no se cansen. Y por eso Dios les decía, no yo, no se cansen. Así en algún momento vean que no están dando resultados. ¿Sabes por qué? Porque así tú creas que tu hijo no te ha escuchado, en algún momento que lo requiera, Dios le va a traer esa palabra, el Espíritu Santo le va a traer esa palabra. Y eso pasó con este joven. Este joven recordó lo que su mamá le enseñaba y poco a poco volvió los ojos al Señor y poco a poco volvió su corazón a lo que esa madre le leía y le enseñaba cada noche. Esa noche él encendió una lámpara en su casa, no solo para alumbrar la habitación, sino como símbolo del legado que su madre le había dejado. Después, sus propios hijos le preguntaban, ¿y por qué enciendes esta luz?
Y él respondió, porque esta luz me recuerda que la obediencia mantiene viva la fe en nuestra familia. La obediencia de los hijos prolonga el legado espiritual de la familia. Cada hijo que decide obedecer no solo honra a sus padres, sino que enciende una luz que puede guiar toda su generación. No echemos en sacos rotos, mis amados, lo que Dios nos enseña a nosotros. Y no te canses. No te canses de colocar prédica todos los días en tu casa. Que ellos escuchen. Porque tú te imaginas que ellos están haciendo, pero ellos están escuchando. Ellos están escuchando. No te canses. No nos cansemos. Porque tu hijo puede tener 40, 50 años, pero tú todavía sigues orando por él. Aún tú y yo podemos partir a la presencia del Señor, pero lo que le hemos enseñado, ellos lo van a recordar. Y esto nos lleva a lo tercero. La obediencia familiar atrae la bendición de Dios. Jeremías 35, 18. Jeremías también dijo a los recabitas, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos los mandatos y han hecho todo lo que Él les ordenó, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Nunca faltará a Jonadab, hijo de Recat, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Familia, en medio de un pueblo que experimentaba el juicio y la desobediencia, hubo una familia que permaneció bajo el favor y la fidelidad de Dios. Hoy estamos en caos, tal vez el mundo, pero tú y yo podemos tener una familia que sea obediente a Dios. La obediencia fue el sello que los apartó del caos de su generación, como la obediencia puede ser el sello que te aparte a ti y a mí de todo lo que hoy en día se vive. Donde otros perdían su herencia por rebelión, los recabitas la aseguraron por fidelidad. Su historia nos enseña que las familias que caminan en obediencia no solo resisten en los tiempos difíciles, sino que se convierten en un portador del propósito de Dios, porque el principio no cambia, la obediencia atrae bendición. Jesús lo dijo claramente en Lucas 8:21. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús nos enseña que la verdadera familia espiritual no se define por la sangre, sino por la obediencia. Por la obediencia. Mis amados, así como los recabitas mantuvieron su linaje sirviendo al Señor, Jesús te promete hoy, esta noche, que aquellos que obedecen y forman parte de su familia nunca serán desarraigados. Tú y yo nunca seremos desarraigados si nos mantenemos fieles. Santiago 1:25 nos dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. O sea que Dios sí bendice la obediencia. Dios sí bendice la obediencia. No es la información bíblica, porque podemos saber muchos versículos bíblicos, la que transforma vidas, sino la aplicación diaria de la palabra que desata la bendición de Dios. Porque una cosa es recitar la Biblia, otra cosa es vivir lo que dice la palabra de Dios. Porque los recabitos hubieran podido decir, pues ellos nos dijeron, pero este vino puede estar bueno. Además, en la casa de Jehová, en la sala ahí. La bendición no vino por escuchar, sino por obedecer. Familia, la obediencia abre el camino a una herencia que perdura por generaciones. Hechos 5:32 nos dice, nosotros somos testigos de esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que obedecen. O sea que cuando tú y yo obedecemos, nos es dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se derrama sobre los que no obedecen, sino sobre los que obedecen. Por eso, una familia que vive en obediencia no solo disfruta bendiciones materiales, sino que camina bajo la dirección de Dios, experimenta su provisión y reposa en su paz. Donde hay obediencia, allí habita su presencia.
¿Por qué? Porque si nosotros, dentro de lo natural, no nos gusta un hijo desobediente, menos a Dios. ¿O a quién le gusta un hijo desobediente? Olguita, ¿a ti te gusta cuando tú le dices algo a Emanuel y no te hace caso? ¿Cierto que no? O María Victoria, tú con Melanie. ¿Te gusta? No. Así que si a nosotros no nos gusta, ¿cómo a Dios le va a gustar? ¿Ah? ¿Cómo a Dios le va a gustar? Y para aplicar este punto, hace algunos años le escuché una historia a un pastor de una familia de su iglesia. Esa familia estaba en caos, en caos. Habían perdido su negocio, estaban endeudados y la tensión en casa era tan grande que casi se separan. ¿Quién no sabe, o quién sabe, que cuando hay problemas en la casa lo primero es que los esposos están que botan chispas? Y lo primero es, ¿y sabes qué? Nos abrimos como el paraguas. Porque eso es lo que dice el mundo. Cuando hay problemas en la casa es que no, yo con esto no lucho, porque es más fácil correr que pararse firme. Y así estaba esta pareja, estaban pensando en separarse. En medio de la situación, un día el padre escuchó una prédica, o sea, es bueno escuchar las prédicas. Y escuchó una frase que le quedó grabada. Si quieres que Dios bendiga tu casa, ordena tu casa delante de Él. El año pasado llevamos una enseñanza que se llamaba Ordena tu casa. Esa noche reunió a su esposa y a sus hijos y le dijo, no podemos seguir viviendo como si Dios fuera un invitado en esta casa. Desde hoy en adelante, Dios es el dueño de la casa y Él es el que rige en esta casa. ¿Cuántos están dispuestos a decir eso en su casa, a su familia? Él es el dueño. Comenzaron a orar juntos cada noche, a leer la palabra en familia y obedecer todo lo que Dios le hablaba. El padre decidió ser íntegro en sus negocios, aunque eso significaba no tener la tajadita. A los hijos dejaron amistades que tal vez no le convenía. Y la madre perdonó viejas heridas. Pero todo comenzó a cambiar. No fue fácil, mis amados, pero comenzó a cambiar. Primero cambió el ambiente espiritual, luego vino la restauración emocional y finalmente Dios abrió puertas que nadie podría abrir. Vinieron a levantarse económicamente, pero lo más grande fue que su hogar fue transformado en un altar para Dios. Hoy toda la familia sirve al Señor. Y cuando los otros integrantes de la iglesia le preguntaban, ¿pero cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Ellos contestaron con sencillez, sin orgullo, porque es que a veces podemos llevarnos nosotros la gloria. Ay, no, es que después de mí la paré. Pero ellos respondieron de forma muy sencilla y dijeron, decidimos obedecer a Dios. Mis amados, esta es una historia que nos recuerda la obediencia. No solo trae provisión, sino presencia misma de Dios. Cuando una familia se alinea con Dios, Dios la bendice todo el tiempo. Porque donde hay obediencia hay dirección. Donde hay fidelidad hay provisión. Y donde hay obediencia familiar, la bendición de Dios permanece por generaciones. Y para concluirle el mensaje, el domingo el pastor José nos enseñaba sobre Noé. Y yo tampoco había visto muchas cosas en el relato de Noé, porque la historia de Noé es una de las historias que a uno le enseñan desde escuela dominical, no porque yo haya estado en escuela dominical, ¿no? Yo conocí al Señor también grandecito, pero es la que uno más escucha. Y él nos enseñaba que le impactaba mucho la obediencia de Noé, como me impacta a mí. En una generación que se había corrompido, donde la desobediencia era normal y el pecado era costumbre, Dios miró a un hombre que caminaba en fidelidad. No porque Noé era perfecto, sino porque Noé era obediente. Dios no te está pidiendo perfección, mis amados. O Dios no nos pide perfección, Dios nos pide obediencia. Obediencia. Noé no fue perfecto, pero creyó y obedeció. Y cuando Dios le habló de construir un arca, algo que jamás había visto, él no discutió, él no razonó, él simplemente obedeció. ¿Cuánto
¿Cuántos de nosotros muchas veces comenzamos a cuestionar lo que Dios nos dice? Porque no nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú cuestionas a Dios es por una de dos. O tú no crees que la persona que te está guiando es guiada por Dios, o porque tú no crees en el poder del Espíritu Santo para que esa persona sea guiada por Dios. Porque hay dos formas, mis amados, de nosotros tener la instrucción de Dios, las instrucciones de Dios. Una, porque Dios le dé la guía como se la ha dado a nuestros pastores para todos los cambios que hay. O dos, porque Dios te habla a ti mismo. Y como se los decía al principio, me parece increíble que una familia obedeció a su padre natural cuando el pueblo no era capaz de obedecer a Dios. Lo más poderoso es que su obediencia no solo lo salvó a él, sino a toda su familia. Mientras el mundo se ahogaba en incredulidad, los hijos de Noé entraron al arco porque vieron a su padre creer. Ellos caminaron bajo el mismo principio que los recabitas, obedecer sin cuestionar. Los recabitas obedecieron a su padre terrenal y la familia de Noé obedeció la voz que viene de Dios, aunque el mundo diga lo contrario. ¿Sí estamos obedeciendo la voz de Dios? Así como los recabitas fueron guardados en medio del juicio por su fidelidad, la instrucción de su padre, por su fidelidad a la instrucción de su padre, la familia de Noé fue preservada por su obediencia a la voz de Dios. Ambos son testimonio de que la obediencia, sea a una instrucción humana inspirada por Dios o una palabra directa del cielo, atrae protección y bendición sobre toda la casa. Nosotros, el Pajos y yo, estamos pastoreando para la gloria de Dios y por gracia de Dios esta congregación en estos momentos. Pero Dios mañana puede decir, ya ustedes no van a quedar aquí y se van a ir. Entonces le vamos a decir, no, es que el Paz David sí escuchó la voz de Dios cuando nos ordenó, pero ahora como esto no nos gusta, ahora sí no es la de Dios. Porque a nuestra conveniencia no. La voz de Dios no se cuestiona, la Dios de voz se obedece. Se obedece, como lo hizo Noé. Se obedece. Noé no solo construyó un arca de madera, construyó un legado de obediencia. Su ejemplo nos enseña que una familia que obedece a Dios se convierte en refugio cuando otros naufragian. Hoy Dios sigue buscando familias, mis amados, como los recabitas y como la familia de Noé. Familia que no solo escuchen, sino que respondan. Que no solo conozcan la palabra, sino que la vivan. Porque cuando una familia decide obedecer, Dios le da una promesa que el tiempo no puede borrar. Nunca faltará a esta casa quien esté delante de mí para servirme. La obediencia familiar, mis amados, no solo construye hogares fuertes, construye generaciones bajo el favor de Dios. Yo no sé cuál ha sido tu oración. Si tú solamente le oras por tus hijos, porque yo le oro por todas las generaciones de mi familia hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. ¿Sabes por qué? Porque no hay mayor satisfacción para un padre que ver a su hijo caminar en lo que Dios ha dicho. Porque si tú has caminado en lo que Dios te ha dicho, sabes que aún en medio de la adversidad, Dios te sostiene. Y sabrás que aún en medio de la adversidad que tu hijo va a vivir en algún momento, Dios lo va a sostener. Y esa es la seguridad de la promesa de Dios. Que Dios a sus hijos no lo deje en vergüenza. Y que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y Él no miente ni se arrepiente. Y ahora quiero, y Dios me inquietó, nunca lo hago, pero Dios me inquietó, para que hagamos esta oración y tú repitas conmigo. Y tú repitas conmigo.
Señor, hoy declaramos que en cada hogar donde hay hijos obedientes y padres que también te obedezcan a ti, la enseñanza nuestra no morirá. La fe no se apagará. Y la dirección de Dios permanece generación tras generación. Te damos gracias, Padre. Vamos a orar. Vamos a orar y ojalá puedas llevar esta palabra y atesorarla en tu corazón. Porque un pueblo marcó la diferencia. Como tu casa, tus hijos y tú pueden marcar la diferencia hoy en día. Señor, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu santo y glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, porque queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos, Padre, ser obedientes a ti, porque tú nos los dices, Señor. No queremos tener una fe ciega, Padre bendito, porque los recabitas, Padre celestial, obedecían una voz de un hombre, Señor, la voz de un humano, pero nosotros obedecemos la voz del Dios Todopoderoso. Señor, queremos, Padre bendito, ser fieles a tu palabra. Señor, queremos seguir orando por nuestros hijos, Señor, y que aún, Padre bendito, ellos se equivoquen, ellos pequen, Padre celestial, aún cuando sean adultos, ya no vivan con nosotros, Señor, tengan sus casas, sus hogares, y ellos pequen, Señor, ellos se equivoquen, Señor. Tú les recuerdes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, lo que ellos han aprendido, Señor, de parte tuya, Señor. Lo que tú les has enseñado, Señor, a través de nuestra boca. Señor, ayúdanos, Señor, para que nuestra boca se abra. Señor, para que no nos cansemos de hacer el bien. Para que no nos cansemos, Señor, de enseñarle a nuestros hijos, aun cuando no estemos viendo resultados. Señor, te pedimos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, dándonos esa sabiduría, ese denuedo, Señor, y esa valentía para enseñarle a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, para enseñarle, como Abraham enseñó, Señor, fe a su hijo, que su hijo ya era un hombre adulto, pero no se rehusó a ser obediente, sino que él pudo mantener, Señor, la fe, porque también había visto a su padre obedecer. Señor, ayúdanos, Señor, a ser como Noé, Padre bendito, a enseñarle a nuestros hijos a que ellos pudieron obedecer y también se salvaron, porque cuando el mundo perece, nuestra familia está en la barca. Nuestra familia está en la barca, como nos lo enseñaba Dios el domingo. No nos cansemos hasta que nuestros hijos entren en la barca, hasta que nuestros hijos estén haciendo lo que Dios manda, no lo que nosotros mandamos, sino lo que Dios manda. Señor, ayúdanos, Señor, a nosotros como padres, modelarle tu carácter a nuestros hijos, Señor. Y hoy, Padre bendito, te oro, Padre celestial, como lo hizo Samuel, Señor, por su pueblo, Padre bendito, y dijo: pecaría yo contra Dios si no orara por ustedes. Señor, hoy oramos, Padre celestial, pidiéndote perdón, Señor, por los pecados de nuestros hijos, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, Señor, a seguir adelante en lo que tú nos has mandado, Señor. A que cada uno de los padres que están aquí, Señor, a que cada uno de los abuelos, Señor, que estén aquí, no importa si no tienes a tu hijo al lado, no importa si ya tu hijo es adulto, no importa si tu hijo no obedece a Dios, no importa si tu hijo no está en esta ciudad, está en otro país. Como son tus hijos, Jorge, sigue orando por tus hijos, sigue orando por tus padres, Tai, sigue orando por cada uno de ellos. Señor, ayúdanos, Padre bendito, a mantenernos firmes en lo que tú nos dices, Señor. Hacer esos atalayas, Padre Santo, hacer, Padre Santo, esos muros de contención, Señor, a permanecer en lo que tú nos has dicho. Señor, ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a caminar, Señor, en tus preceptos. Ayúdanos a mantener pie de plomo, Padre. Y mantenernos, Señor,
Señor, te damos gracias, Padre, por cada una de las familias, Señor, de Sin Fronteras, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros niños. Te damos gracias por cada uno de nuestros jóvenes, Señor. Y declaramos, Señor, decláralo ahí tú, decláralo. Ahí tú, no importa si todavía no eres padre, no importa si tus hijos son muy pequeños, no importa si tus hijos son adolescentes o tus hijos son adultos. Declara que tus hijos son santos. Declara que tus hijos nunca van a pisar un burdel. Declara que tus hijos nunca van a probar marihuana ni ninguna sustancia que no esté conforme a su palabra. Declara que tu hijo es hombre y es mujer. Declara que tu hijo es luz. Declara que tu hijo es sal. Declara que tu hijo es lo que Dios dice que es tu hijo, que es de bendición. Declara lo que tú crees que es tu hijo. Declara que tu hijo es sacerdote, es nación santa, es pueblo adquirido por Dios. Declara que tu hijo es propiedad privada de Dios. Y cuando es propiedad privada de Dios, el enemigo no puede entrar. Decláralo. Porque donde hay una madre y un padre que ora por sus hijos, hay un hijo que oye la voz de Dios. Señor, te damos gracias y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Porque a veces, Señor, somos escasos. A veces no somos obedientes, Señor, en traer a nuestros hijos a tu casa. A veces le damos más importancia, Señor, a que descansen, a que vengan a tu casa. Señor, te pedimos perdón porque no hemos sido modelos. No hemos sido modelos para nuestros hijos. Te pedimos perdón, Señor. Porque en vez de ser una madre que ora por su padre, aun cuando el padre esté allá en una cantina, somos madres que comenzamos a hablar mal de nuestros esposos y nuestros hijos están escuchando, pero pretendemos que el domingo que vengamos a la iglesia con ellos reciban lo que le estamos diciendo, cuando llevamos 6 días maldiciendo muchas veces. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y danos esa firmeza que tuvo este pueblo, Señor. Damos esa firmeza que tuvo nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, que le dijo a su Padre: no importa lo que yo quiera, lo que importa es la voluntad que tú tienes para mí, porque con seguridad lo que tú quieres para mí es mejor que lo que yo quiero. Señor, te damos gracias, Rey. Te damos gracias porque esta es una palabra que nos confronta. Esta es una palabra que nos confronta porque fue lo que el Señor le dijo a Jeremías: dile a mi pueblo que mientras estos hombres, este pueblo le hace caso a un hombre natural, ustedes, yo le he mandado profeta, le he mandado palabra y no han obedecido mi palabra. Y por eso llegó lo que llegó para ese pueblo. Pero hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Y te prometemos, prométele a Dios en esta noche, mi amado. Prométele a Dios en esta noche que si eres padre, vas a caminar bajo el precepto de Dios, bajo el modelo de Dios. Si eres hijo, vas a ser obediente a la palabra de Dios. Y que aún si tu madre se equivoca y si tu padre se equivoca, tú le oras a Dios para poder corregir a tu madre o a tu padre en amor dentro de lo que Dios te ha dicho. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias porque oramos por nuestras generaciones. Oramos por nuestras generaciones, Señor. Oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor. Oramos, Señor. Y oramos. Y te pedimos, Señor, que así como le diste esa promesa a los recabitas, no la deja a nosotros, que nunca, nunca nuestra descendencia va a dejar de estar en tu presencia y de servirte, que siempre vamos a estar sirviéndote. Señor, te damos gracias, Rey. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Rey. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias. Porque queremos, Señor, cada día ser obedientes, Señor, como lo fue nuestro Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra.
Señor, te damos gracias porque tú nos los enseñas en tu palabra. Tú te deleitas más en la obediencia que en los sacrificios, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Amén y amén.